¿Qué tal a todas las personas que nos acompañan? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva exploración a fondo. Hola, qué gusto estar aquí. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que, sin duda, enciende pasiones, genera debates interminables y, pues, está constantemente en los titulares. Ajá. Vamos a sumergirnos en la arquitectura de uno de los sistemas de seguridad social más discutidos de América Latina. Me refiero a la Ley 100 de 1993 en Colombia. Y para desentrañar todo esto, nos basamos en un análisis exhaustivo elaborado por el investigador Jorge Augusto Miranda Cadavid. Es un placer estar aquí para analizar este tema tan complejo y creo que es crucial establecer desde el principio cuál es nuestra misión en esta conversación de hoy. Claro, porque hay mucho ruido al respecto. Exactamente. Cuando se habla de este sistema de salud, el debate público suele reducirse muy rápido a la crisis actual de las entidades aseguradoras, o al colapso financiero, o a las quejas diarias de los usuarios. Sí, es un ruido mediático constante. Totalmente. Pero el análisis que revisamos hoy nos invita a hacer un ejercicio de pensamiento crítico mucho más profundo. La tesis central, fíjate que es sumamente provocadora. Plantea que la filosofía original de esta ley era moderna, era sólida y técnicamente superior al modelo anterior, pero que fue sistemáticamente traicionada por la corrupción y pues la falta de rigor ético. Bueno, vamos a desglosar esto, porque mi entusiasmo por descubrir la mecánica detrás de una ley tan polémica es gigantesco. Me imagino. Es muy fácil quedarse con la superficie, pero cuando uno analiza los datos históricos, se da cuenta de que hay toda una historia de diseño de políticas públicas que es fascinante. Y es importante recordarle a nuestra audiencia que nuestro objetivo en este espacio es reportar de manera imparcial los hallazgos de las fuentes analizadas. Así es, no estamos aquí para tomar posturas políticas. Exacto, ni para defender a ningún sector político, ya sea de izquierda o de derecha. Simplemente vamos a desmenuzar las ideas para entender cómo una teoría brillante puede transformarse radicalmente en la práctica. Y para entender el impacto de cualquier gran reforma, primero tenemos que viajar en el tiempo y ver cómo era el panorama antes de su existencia. Claro, el contexto es clave. Estamos hablando de la Colombia anterior a 1993. En ese momento imperaba lo que en política social se conoce como el modelo bismarckiano. Espera, detengámonos ahí un segundo. Sí, dime. Porque cuando uno escucha modelo bismarckiano, pues piensa en la Alemania del siglo XIX, en sistemas de seguridad social europeos muy robustos. ¿Por qué el análisis señala que aplicar esa lógica en un país latinoamericano resultó en un modelo excluyente e ineficiente? Esa es la pregunta clave. A ver, el modelo bismarckiano clásico vincula la seguridad social, y por ende el derecho a la salud, directamente con el empleo formal. Ajá. En el caso colombiano, esto estaba representado principalmente por el Instituto de Seguros Sociales, el ISS. Bajo este esquema, la atención médica estructurada era un privilegio casi exclusivo de quienes tenían un contrato laboral formal. Lo cual en Europa funcionaba. Funcionaba muy bien en la Europa industrializada, claro, donde la gran mayoría de la población era asalariada. Pero si trasladamos eso a una economía latinoamericana, con tasas de informalidad laboral que superaban el 50 o 60%, el resultado es un desajuste macroeconómico brutal. Claro, es como crear un club exclusivo donde el único pase de entrada es una nómina formal. Tal cual. Entonces, si una persona no tenía ese empleo formal, o sea, si era parte de la inmensa mayoría compuesta por población campesina, trabajadores informales, vendedores o personas desempleadas, ¿qué opciones le quedaban? Pues quedaban completamente a merced de los hospitales públicos de caridad. Y ojo, la palabra caridad aquí no es un adorno semántico. Define todo el sistema. Define toda la filosofía del sistema, exacto. No se trataba de un derecho adquirido o de una garantía estatal, sino de beneficencia pura y dura. ¡Wow! Estos hospitales operaban con una ineficiencia financiera crónica. Estaban sostenidos por transferencias del Estado central que rara vez eran suficientes y casi nunca llegaban a tiempo. Lo cual genera un problema de incentivos gigantesco, ¿no? Enorme. Si un hospital funciona únicamente como una institución de beneficencia, que recibe un presupuesto fijo independientemente de a cuántas personas atienda o de cómo las atienda, pues no existe ninguna motivación real para mejorar la calidad, optimizar los recursos o ser más productivo. Exactamente.
Es un sistema diseñado para simplemente apagar incendios diarios con los pocos recursos que caen del cielo. Y eso generaba una fragmentación institucional absoluta. Por un lado tenías a una minoría formal con acceso a un seguro social y por el otro a una mayoría dependiente de hospitales desfinanciados. No había una articulación real. Entiendo. El resultado de este modelo previo era un sistema insostenible, profundamente inequitativo y sobre todo socialmente injusto. La salud dependía de la suerte en la lotería laboral, no de la necesidad médica. Aquí es donde la cosa da un giro fascinante, Así es. porque frente a ese escenario de caos, llega la Ley 100 con una promesa brillante. Cuando analizamos la concepción original de esta reforma, se evidencia, pues, un momento de revelación, una ruptura conceptual profunda. Sí, durante mucho tiempo se ha instalado la narrativa de que el objetivo de esta ley era simplemente privatizar la salud para hacer negocio. Pero la evidencia que presenta el autor muestra que el núcleo filosófico era organizar un aseguramiento universal basado en la solidaridad. Y ese cambio de paradigma, pasar de la caridad pública al aseguramiento universal, es monumental. Si conectamos esto con el panorama general del diseño de políticas públicas, la mecánica propuesta era de una lógica impecable. A ver, explícanos cómo funcionaba esa mecánica. El plan consistía en ampliar masivamente el llamado régimen contributivo, es decir, incorporar a la mayor cantidad posible de trabajadores con capacidad de pago, para que aportaran al sistema. Luego, tomar un porcentaje de esas cotizaciones, sumarlas a recursos fiscales del Estado y utilizarlas para crear un fondo solidario masivo. Entiendo. Entonces, quienes tienen trabajo y salud aportan para sostener un sistema que protege a quienes están enfermos o no pueden pagar. Exacto. El objetivo central era crear un régimen subsidiado digno. Que es lo contrario a la caridad. Exactamente, se buscaba borrar del mapa esa idea humillante de la beneficencia para la población más vulnerable, otorgándoles un carné de afiliación que les diera acceso real a servicios de salud en las mismas condiciones que alguien que sí estaba cotizando. Y para lograr esa eficiencia, la arquitectura de la ley propuso separar las funciones, algo que me parece muy innovador para la época. Muy innovador. El Estado dejaba de ser el administrador directo de los hospitales para convertirse en el ente regulador. Se introdujeron nuevos actores, las entidades aseguradoras, que eran las encargadas de afiliar a las personas y administrar el riesgo financiero y de salud. Las famosas EPS. Así es. Y por último, las clínicas y hospitales debían concentrarse en prestar el servicio, compitiendo entre sí para ofrecer la mejor calidad a los pacientes. Y dentro de esa competencia, hay un elemento que me parece uno de los pilares más audaces de la reforma original. Me refiero a la transformación de los viejos hospitales públicos. El diseño contemplaba el nacimiento de las empresas sociales del Estado, las famosas S. Sí, las S fueron un concepto revolucionario. La idea era que esos hospitales de caridad debían modernizarse radicalmente, ¿verdad? Así es. El diseño dictaba que no podían seguir siendo entidades pasivas esperando el cheque del presupuesto nacional. Se les otorgó autonomía administrativa y financiera. La instrucción era clara. Debían convertirse en instituciones orientadas a resultados. O sea, tenían que empezar a operar casi con la eficiencia de una empresa privada, pero manteniendo una misión social. Al darles la capacidad de facturar por los servicios que prestaban, se buscaba liberarlos de esa dependencia asfixiante de la política local. Esa era la teoría, sí. Si un hospital público atendía bien, facturaba más, recibía más recursos y podía mejorar su infraestructura. Parecía el mecanismo perfecto para dejar atrás la burocracia y obligar al sistema público a elevar su nivel. En teoría, era un diseño que merecía reconocimiento desde la perspectiva de la economía de la salud. Buscaba cobertura universal, sostenibilidad financiera mediante el Fondo Solidario y eficiencia mediante la separación de roles y la autonomía hospitalaria. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y trágica. Sí, lamentablemente. Porque la realidad choca de frente con la teoría. Y es un giro de 180 grados. A pesar de la solidez conceptual y la indudable buena intención de la arquitectura original, el proyecto sufrió un colapso en su implementación. El análisis señala que ocurrió una captura política y económica devastadora. ¿Qué pasó exactamente con esa autonomía que debía salvar a los hospitales públicos? Pues que esa misma autonomía se convirtió en su condena.
Al descentralizar los recursos y darle independencia financiera a las empresas sociales del Estado, estas instituciones quedaron a merced de los poderes políticos locales. Se volvieron presas fáciles. Totalmente. Los alcaldes y gobernadores a lo largo del país se dieron cuenta rápidamente de que estos hospitales ahora manejaban presupuestos enormes producto de la facturación. Las S se convirtieron en auténticos botines y fortines políticos. O sea, en lugar de competir por dar un mejor servicio médico a la gente, se convirtieron en cajas menores para financiar campañas políticas. Es una locura cuando lo piensas. ¿Cómo lograron ejecutar ese saqueo si supuestamente había una estructura diseñada para la eficiencia técnica? A través de la manipulación de la contratación y la nómina. Cuando revisamos los datos de la época, vemos un patrón clarísimo. Los gerentes técnicos, aquellos profesionales de la salud o administradores especializados que debían liderar estas entidades hacia la eficiencia, fueron sistemáticamente destituidos o presionados a renunciar. Y me imagino quiénes entraron en su lugar. Exacto. En su lugar, se installaron operadores políticos. La contratación de personal, médico, la compra de insumos, todo se volvió una herramienta de clientelismo para pagar favores electorales. ¡Qué desastre! Los recursos que debían destinarse a mejorar la infraestructura o comprar medicinas simplemente se esfumaron en redes de corrupción local. Hay una frase muy fuerte en el análisis que describe esta época. Dice, el fraude brilló más que cualquier instituto de calidad. Es literalmente la destrucción de la infraestructura pública desde adentro. Ahora, si esto pasó con los hospitales, ¿qué sucedió con el otro gran pilar del sistema? Me refiero a las entidades aseguradoras, las EPS. Ellas debían ser el muro de contención técnico, ¿no? Las que administraran inteligentemente los recursos. Y ese fue el segundo gran fallo estructural en la ejecución. Las EPS fueron diseñadas para ser administradoras expertas del riesgo en salud. En términos técnicos, su obligación fundamental era realizar una rigurosa gestión actuarial. Para quienes no están familiarizados con el mundo de los seguros y las finanzas, ¿cómo se vería esa gestión actuarial en la práctica dentro del sistema de salud? Imagina que administras el dinero de 100 personas. Sabes que, estadísticamente, 5 de ellas van a necesitar una cirugía costosa este año, pero no sabes cuáles son. Claro. La gestión actuarial consiste en hacer los cálculos matemáticos precisos para guardar el dinero suficiente, lo que llamamos las reservas técnicas, de modo que cuando esas 5 personas se enfermen, el dinero esté disponible inmediatamente para pararle a las clínicas. Implica prevenir, calcular riesgos e invertir en salud preventiva para que esas cirugías se eviten en la medida de lo posible. Suena muy lógico. Pero por lo que revela el documento de Miranda Cadavid, esa rigurosidad matemática y preventiva se fue por la borda. Completamente. El espíritu de administrar el riesgo de manera técnica se perdió. Muchas de estas entidades fueron capturadas por intereses que priorizaron el flujo de caja inmediato sobre la protección financiera a largo plazo. Se gastaban la plata antes de tiempo. O se la guardaban como ganancia. No constituyeron las reservas técnicas requeridas. En lugar de funcionar como aseguradoras de salud responsables, operaron bajo lógicas puramente rentabilistas. Hay una expresión que utiliza el autor original que me parece increíblemente gráfica para ilustrar esta falla. Dice que a estas administradoras la plata les abrió más el ojo que la barriga. Es una frase durísima. Pero es una analogía perfecta para un sistema que actuó como un casino. Acumularon los ingresos de las cotizaciones cuando los pacientes estaban sanos, pero cuando llegaban las enfermedades de alto costo y había que pagar, dilataban los pagos a las clínicas, o, peor aún, negaban los servicios, trasladándole el costo humano y financiero al paciente o al propio Estado. Lo cual nos lleva a un tercer elemento que alteró por completo el diseño de la ley y trajo consecuencias inmensas. Esto plantea una pregunta importante respecto a cómo interactúan los modelos financieros cerrados con los derechos humanos expansivos. ¿Te refieres a la parte legal? Sí, estamos hablando del fenómeno de la judicialización de la salud. Exactamente. El tema de las acciones de tutela. Para quienes nos escuchan desde fuera de Colombia, es importante dar un poco de contexto sobre esto. Una tutela es un mecanismo legal de vía rápida, creado por la Constitución de 1991, diseñado para proteger derechos fundamentales de manera inmediata. Así es. Si a un paciente se le negaba un tratamiento vital, un juez podía ordenar a la aseguradora que lo entregara en cuestión de horas o días.
Y este mecanismo generó lo que en el análisis se denomina el posinfinito. El sistema de salud se había diseñado con un plan obligatorio de salud, el famoso POS. Era un paquete de beneficios estrictamente calculado financieramente, una lista explícita de lo que el sistema podía pagar con el dinero disponible. Una lista cerrada. Cerrada, exacto. Sin embargo, frente a las negaciones de servicio de las aseguradoras, los ciudadanos acudieron masivamente a los jueces. Y los jueces, protegiendo con justa razón el derecho a la vida, empezaron a ordenar tratamientos, medicamentos experimentales y procedimientos que no estaban en esa lista original. Es una paradoja tremenda, porque por un lado es un triunfo absoluto de los derechos civiles. La tutela salvó miles de vidas y obligó al sistema a responder a las necesidades reales de las personas. Pero, desde el punto de vista arquitectónico y financiero, Dinamitó la planeación. dinamitó la planeación. Exacto. Al obligar al sistema a pagar por servicios de altísimo costo que nunca fueron calculados en la prima original, se rompió la ecuación actuarial. Y no solo eso, sino que abrió una ventana inmensa para nuevos abusos financieros. Efectivamente. Y hay una anécdota reveladora en el documento que cristaliza la complejidad de esta situación. Es el caso de los pacientes pertenecientes al régimen subsidiado que, a través de estos mecanismos legales o por la misma dinámica de contratación, terminaron recibiendo atención médica en clínicas privadas de altísima complejidad, como la Clínica Santa Fe en Bogotá. Ese contraste es fascinante para analizar el impacto social. Imagínense la escena. Una persona de muy bajos recursos, cuyo seguro médico es pagado en su totalidad por los aportes solidarios del Estado y de otros ciudadanos, recibiendo atención oncológica o cardiovascular de primerísimo nivel en una de las clínicas más exclusivas del país. Compartiendo pasillos con pacientes de medicina prepagada. Exacto, compartiendo pasillos con pacientes que pagan altísimas sumas privadas. Es la materialización innegable de la promesa de la Ley 100. El éxito social estaba ahí. Se logró eliminar la barrera de la indignidad de los antiguos hospitales de caridad. Es un logro social innegable que muy a menudo se ignora en el debate público. Pero, y este es el gran punto de fricción en el análisis, ese mismo éxito social visibilizó y aceleró el desfinanciamiento estructural. Claro, porque cuesta muchísimo. Exacto. Es éticamente correcto que todos tengan acceso a la mejor tecnología médica sin importar su cuenta bancaria. Pero financieramente, el diseño original no tenía los recursos asegurados para sostener ese nivel de gasto infinito en instituciones de alto costo, especialmente cuando simultáneamente los recursos estaban siendo drenados por la corrupción local en los hospitales públicos y la avaricia en la administración del riesgo. Lo que nos lleva al golpe final en esta historia de desmantelamiento institucional. Si el dinero para pagar todo este posinfinito y estos tratamientos de alto costo no salía de los aportes normales de la CPS, ¿de dónde salía? Entiendo que había una especie de gran bóveda central, ¿no? El fondo común del sistema. Así es. Hablamos del FOSIGA, el Fondo de Solidaridad y Garantía, que hoy en día operaría bajo la figura de la ADRS. Este fondo fue concebido originalmente como una gran cámara de compensación. ¿Cómo funcionaba exactamente? Era un sistema centralizado, manejado por el Estado, encargado de recaudar todas las cotizaciones del país, juntarlas con los impuestos y redistribuir el dinero para garantizar el principio de solidaridad. Si una aseguradora tenía que pagar un tratamiento de alto costo ordenado por un juez, un tratamiento que no estaba en el plan original, el Estado, a través del FOSIGA, le reembolsaba ese dinero. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura nuevamente. Porque si tienes una gran bóveda estatal que reembolsa dinero sin una auditoría en tiempo real y suficientemente robusta, estás creando la tormenta perfecta para el fraude. Exactamente. El análisis detalla cómo este fondo terminó convirtiéndose en el epicentro de un desfalco monumental a través de la figura de los recobros fraudulentos. Uy, los recobros. La mecánica era perversa pero simple. Las entidades le cobraban al Estado, a través de este fondo central, sumas exorbitantes por medicamentos y procedimientos. Un medicamento que en el mercado internacional costaba 10 unidades, era facturado y recobrado al Estado por 1000 unidades. Es decir, inventaron una máquina de hacer dinero a costa de los impuestos de todos los ciudadanos.
Se generaron sobrecostos monumentales, carteles de medicamentos de alto costo, redes de empresas ficticias que desviaban los recursos de la salud hacia paraísos fiscales o bolsillos particulares. Así operaban. El sistema colapsó financieramente no porque la idea de la solidaridad fuera mala, sino porque la bóveda que guardaba los ahorros solidarios de todo un país fue saqueada sistemáticamente. Ese es el punto neurálgico del documento. La falta de sistemas de información robustos, la debilidad en las auditorías estatales y la captura de las instituciones de control permitieron que este esquema de recobros desangrara la sostenibilidad de todo el sistema de salud. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? Después de recorrer esta historia desde la exclusión de los hospitales de caridad en el modelo bismarckiano, pasando por la brillante promesa del aseguramiento universal, hasta llegar a la triste realidad de los fortines políticos locales, el abandono de la gestión técnica y los carteles de recobros, ¿cómo podemos sintetizar la visión de este análisis para nuestra audiencia? La conclusión del autor, de Jorge Augusto Miranda Cadavid, es contundente y creo que nos exige elevar el nivel del debate público. Plantea que la Ley 100 no fracasó por su diseño arquitectónico. Su filosofía era infinitamente superior al modelo previo, social. Logró hitos impensables de cobertura y dignificación para la población más pobre. El colapso, argumenta el documento, fue producto de una traición sistemática por parte de los actores encargados de ejecutarla. Una traición impulsada por una corrupción endémica y una preocupante falta de ética pública. El problema nunca fue la idea de que los hospitales públicos tuvieran autonomía para ser mejores. El problema fue que los caciques políticos se los robaron. El error no estuvo en crear entidades que administraran el riesgo. La falla ocurrió cuando estas entidades manipularon las matemáticas para priorizar sus ganancias a costa de la salud de la gente. ¿Tal cual? Y la crisis financiera no fue culpa de garantizar el derecho a la vida mediante las tutelas, sino de la falta absoluta de control estatal que permitió el saqueo organizado de los fondos solidarios. Entender esta diferencia estructural es vital hoy en día. Y el análisis cierra con una advertencia fundamental para el futuro de las políticas públicas. Cualquier reforma que intente solucionar la crisis actual debe enfocarse con precisión quirúrgica en erradicar la corrupción institucional y la captura política. Ese es el verdadero enemigo. Exacto. Pero debe hacerlo sin destruir la filosofía central del aseguramiento universal solidario, que, en su origen, era la apuesta correcta. Si permitimos que se destruya el concepto de solidaridad financiera por culpa del hartazgo frente a la corrupción, nuestra sociedad corre el inmenso riesgo de retroceder en el tiempo y volver a los oscuros días de la exclusión bismarckiana y la caridad pública. Es un recorrido que definitivamente te obliga a mirar mucho más allá del titular de prensa. Nos exige entender los engranajes, las tuercas y los tornillos de cómo se construye una sociedad. Hemos visto cómo una arquitectura conceptual brillante, diseñada para la equidad, fue devorada desde sus cimientos por prácticas clientelistas. Y para despedir esta sesión, quiero dejar a nuestra audiencia con una inquietud profunda, algo para procesar y reflexionar a nivel personal basándonos en esta historia. Adelante. Si un sistema conceptualmente brillante, técnicamente robusto y diseñado con los más altos ideales de equidad puede ser desmantelado desde adentro por el clientelismo, ¿es posible siquiera diseñar una política pública que sea a prueba de corrupción? ¿O acaso el éxito de nuestras instituciones sociales siempre dependerá al final del día del calibre ético de las personas que las administran? Ahí se las dejo. Ha sido un gusto compartir